Bueno, para comenzar, debo de decir que pues el águila real en mi país, en México, es de gran importancia. Es de gran importancia principalmente por ser patrimonio nacional y cultural. Esto debido a que está implícita o bueno, implicada en el escudo nacional de nuestra bandera, como pueden ver en la imagen de la derecha. Y bueno, todo esto, ¿de dónde viene? Esto proviene de la historia de la fundación de Tenochtitlan. Dicha historia pues nos cuenta básicamente que el dios Huitzilopochtli ordenó a los mexicas a fundar la ciudad donde encontraran una señal divina. Y bueno, esta señal era ver a un águila real devorando una serpiente, pero que ésta estuviera posada sobre un opal. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues era una señal muy específica. Entonces, pues los mexicas deambularon en busca de esta señal pues por varios pueblos y por varios tiempos, hasta que llegaron al Valle de México. Y aquí pues andando por varios pueblos se asentaron en el territorio de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes les sirvieron de guerreros mercenarios. Bueno, ya una vez estando aquí, igual siguieron visitando los poblados cercanos hasta que encontraron dicha señal en el lago de Texcoco. Entonces, pues aquí decidieron fundar la ciudad, que hoy en día pues es la Ciudad de México. Esto lo podemos ver representado en varios códices. Yo aquí puse dos, que es el códice Aubin y el códice Durán, donde pues pueden ver la señal que les digo y pues de este lado los mexicas. Bueno, aunado a esto, el águila real es muy importante debido a que es depredador tope y de igual forma estabilizador del ecosistema, perdón. Esto porque regula las poblaciones de conejos, de liebres, de ratones y bueno, de otras especies. Y bueno, tanta es su importancia que aquí en México se le dedica un día, que es el 13 de febrero, el Día Nacional del Águila Real. Aquí pues se hacen muchas actividades como eventos educativos, se hacen honores y bueno, un evento con el Ejército Nacional. También pues se dan talleres, conferencias y todo esto relacionado a la importancia de la especie y a su conservación. Bueno, ya para entrar a las características, pues aquí la cricetos adulta construye varios nidos en su territorio y los usan alternativamente. Se reproducen una vez al año y la hembra pone de 1 a 3 huevos, aunque aquí en realidad el promedio es 2 y es donde empiezan los conflictos. Mm, un conflicto que podría suceder, aunque en menor medida, pero no imposible, es que otras especies depreden pues estos huevos. Pero lo más frecuente que ocurra es los conflictos entre los polluelos una vez que nacen, ya que pues siempre va a haber uno más fuerte que acapare más comida y pues que tenga pues más capacidad de sobrevivir. Entonces, avienta del nido a su hermano o pues lo mata ahí dentro del nido. Y esto es lo que conocemos como ciblicidio. También pues ambos padres alimentan a los polluelos, es de pico a pico, y el periodo de cría dura pues unos 4 meses. Aquí, bueno, son 30 días en el que es un cuidado parental pues bastante estricto y ya después de esto, como los polluelos ya pueden tomar la comida por sí solos estando dentro del nido, ahora el cuidado sería pues nocturno, que pues el águila real adulta le da únicamente abrigo. Y bueno, esta imagen de la izquierda estamos viendo a un polluelo de águila real, que bueno, no sé si a ustedes les sorprende, pero yo en su momento que eran de un color café claro o bueno, de un color café oscuro, algo relacionado a los colores que tiene el águila real adulta. Sin embargo, nos encontramos con que es un polluelo de color blanco. Entre las características que destacan de estos, también es que tienen los dedos y las garras de un color, pues digamos un rosa pálido, amarillo pálido, y el pico negro. Ya después pues empiezan a emplumar y ocurren ciertas mudas de estas manchas blancas del plumaje hasta llegar a adulto, que estamos hablando aproximadamente de 4 a 6 años de edad.
Y bueno, el polluelo deja el nido de las 9 a las 10 semanas de haber salido del huevo. Aquí ya para entrar más a mi tema, vamos a ver cómo diferenciar a un individuo adulto de un individuo juvenil. En el primero podemos observar que es de un color más oscuro y bueno, aquí se puede observar el iris que igual es de un color más oscuro que el del juvenil. También pues el pico es un poco más oscuro y aunque aquí no se alcanza a ver muy bien la imagen porque está cortada, las plumas de la cabeza terminan siendo, bueno, terminan con la punta como dorada. Otras de las características las podemos encontrar en el plumaje de la cola. Del lado izquierdo podemos observar las plumas del individuo adulto y del lado derecho al individuo juvenil. Aquí, si pueden notar, está una banda ancha de color blanco y finalizan con una banda ancha, aunque en menor medida, de un color café oscuro. También podemos diferenciarlas por las características de las plumas de vuelo. En este caso tenemos las plumas de vuelo primarias. Si pueden notar, aquí en el individuo juvenil, nuevamente, vemos una banda de color blanco y finalizan con un color café oscuro. Y bueno, otra característica se encuentra en las plumas secundarias, donde podemos ver, esta es de un color más claro, además de la forma en la que terminan. Si pueden observar aquí la flecha como de una forma circular, mientras que el individuo juvenil terminan más de una forma triangular. Y bueno, en mi país, esta especie se encuentra en los estados del norte y centro, en lo que vienen siendo en su mayoría zonas áridas y montañosas o zonas altas, como lo es mi estado Zacatecas. Esto porque las águilas llegan hasta una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces Zacatecas es una zona muy alta. Aquí se cuenta con 27 parejas, aunque esto pues salió de una tesis de 2014. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya pasaron 10 años y se requiere de una actualización para la base de datos. También debo de decir que Zacatecas es de los estados con mayor concentración de esta especie. Y bueno, dicha concentración se encuentra en la Sierra Fría y en el municipio de Montescobedo, donde de hecho hay pues grupos de personas que se dedican al cuidado y monitoreo de esta especie y de hecho se hacen llamar caballeros águila. Y pues dicho grupo está coordinado por un biólogo, que es el biólogo Adán Camacho Márquez. Bueno, esta especie para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentra catalogada como una especie de menor preocupación. Pero para mi país, por la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra catalogada como una especie amenazada. Y bueno, como se lo pueden imaginar, estas amenazas son en su mayoría por la actividad humana, como puede ser la cacería, el envenenamiento, esto pues por los cultivos con pesticida y pues la electrocución con cables de alta tensión. Una situación que ocurre aquí en Zacatecas, que pues la verdad es lamentable, es que las águilas chocan con los aerogeneradores del parque eólico de la Bufa y como se lo pueden imaginar, instantáneamente mueren. También otra de las causas es la baja tasa de reproducción, como ya les había comentado en un principio, que el promedio es que pongan 2 huevos y muchas de las veces no se logran los dos. También depende de la disponibilidad del alimento, pero pues vamos a lo mismo, es la actividad humana que va deteriorando su hábitat y por ende, pues las especies que esta águila consume. Ya para entrar a lo que es mi proyecto, se seleccionó como área de estudio el municipio de Villa de Cos, que está ubicado al noreste del estado de Zacatecas, como pueden ver en el mapa de la derecha. Aquí específicamente se trabajó en el rancho Las Norias, que es donde está ubicado como con una estrellita blanca en esta parte, no sé si se ve a mi cursor. Bueno, en este rancho
se colocaron cámaras trampa de la marca Bushnell Trophy Trail de 5 megapíxeles. Y estas cámaras se pusieron sobre árboles y orientadas hacia 2 cuerpos de agua de este rancho. Y bueno, lo que se encontró fue algo impresionante que pues les voy a platicar en la siguiente diapositiva. Ya una vez que se dio este avistamiento, pues se hizo un disparo rápido para tener una serie de fotografías. Y bueno, durante el periodo de fototrampeo lo que se logró capturar fue la presencia del águila real dentro de uno de los cuerpos de agua del rancho, y dicho avistamiento corresponde a un individuo juvenil de águila real. Aquí pues hay varias cosas impresionantes o curiosas que lo son para mí y espero que para ustedes también, y es pues qué hace el águila en el agua. Aquí, bueno, una posible explicación que va a esto de que se trata de un individuo juvenil es que los individuos juveniles prefieren ambientes rocosos, esto mientras están enseñando pues a cazar, ya que hay disponibilidad de presas pequeñas y pues esto le facilita la caza. También pues hay refugios y bueno, ya una vez que aprenden a cazar, ya ahora sí suben a la altitud que les había comentado. Y bueno, dicho hallazgo nuevamente corresponde al rancho Las Norias de Villa de Cos el 21 de noviembre de 2018. Aquí puse pues las imágenes para que puedan ver la secuencia. En la EIF pues se hace un acercamiento a las características manchas blancas de los individuos juveniles de águila real. Aquí podemos observar, la cámara no capturó exactamente el momento en el que llegó, entonces si se pueden imaginar pues fue algo rápido, repentino. Aquí pues está en el cuerpo de agua y finalmente decide emprender el vuelo. Aquí en esta parte pues se le ven las manchas blancas. Y me voy a regresar poquito para que vean nuevamente la secuencia. Ok. Bueno, de acuerdo con Guerrero Cárdenas y colaboradores, en 2012, los primeros registros sobre la presencia del águila real en cuerpos de agua dulce provienen de 2 localidades de la Sierra del Mechudo en Baja California Sur, como lo podemos ver en el mapa de la derecha. Dichas localidades son estas que están marcadas con el 1 y el 2, que es el arroyo Las Taravillas y el arroyo El Saucito. Aquí, pues, de igual manera se trabajó mediante fototrampeo y esto fue durante varios años y se obtuvieron 3 avistamientos de esta situación. El primero corresponde al arroyo El Saucito y corresponde a un individuo juvenil, y esto fue en el año de 2007. Aquí, pues yo creo que ustedes ya se dieron cuenta por qué digo que se trata de un individuo juvenil, ¿no? Aquí están las características manchas blancas. El segundo fue ahora en el arroyo Las Taravillas y fue en el año de 2009. Este se trata de un subadulto, precisamente por las mudas que les venía comentando. O sea, las manchas blancas aquí están, aunque pues en menor medida. Aquí hubo pues una falla técnica con la fecha de la cámara, pero pues les reitero, esto es del 2009 del arroyo Las Taravillas. Y el último, del 2010, nuevamente en el arroyo El Saucito, tratándose de un juvenil de águila real. Entonces, esto que les estoy platicando se trató del primer registro, por lo cual mi tema sería el segundo registro de águila real en un ambiente de agua dulce, y pues sería el segundo en su tipo para México. Y aquí podemos acudir al actualismo biológico, que básicamente lo que nos dice es que pues el comportamiento y estas adaptaciones que estamos viendo pudieron haber sido contempladas en el pasado. Y para ello se requiere de revisar los restos que se han encontrado en estos contextos. Y para mi suerte, pues ya se encontraron 2. El primero corresponde al Mioceno medio de los lechos Canfield en el territorio norte de Australia. Y el segundo
corresponde al Pleistoceno tardío de la localidad Cinta Portalitos en Michoacán, Guanajuato. Cinta Portalitos, pues contaría como un depósito fluvial cercano a un ambiente lacustre, y aquí está un guión porque está entre los estados de Michoacán y Guanajuato. Y bueno, esto fue por comunicación personal con Roberto Díaz Ibaja en este año 2024, quien es el creador del canal Palios, no sé si lo ubiquen. Y bueno, aquí podemos ver lo que encontraron. Roberto Díaz Ibaja y colaboradores encontraron la falange 2 del dígito 2 de la pata derecha de un águila real, Aquila cricetus. Y bueno, dirán, ¿cómo se sabe que se trata de esta especie? Pues ellos hicieron una comparación directa con una colección osteológica del Laboratorio de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por ello llegaron a esta conclusión. Y bueno, aquí está. Aquí puse las abreviaturas para no detenerme mucho en esto. Bueno, ya como conclusiones, pues nuevamente este avistamiento se trata del segundo reporte de su tipo en México, por ello tal importancia. Y como hipótesis final, nuevamente acudiendo al actualismo biológico, en donde digo que se haga la revisión de los restos que se han recolectado en este contexto, porque probablemente pertenezcan a individuos juveniles o subadultos y no a adultos. Ya para finalizar, pues quiero dar mis agradecimientos. Primeramente a Rubén Rodríguez de la Rosa por su apoyo incondicional durante todo el proyecto, así como la revisión del mismo. También al doctor Rogelio Rosas Valdés por el uso de sus cámaras trampa. De igual forma al doctor Roberto Díaz Ibaja por compartir pues información que me sirve a mí sobre cinta Portalitos. Y para finalizar a Reyes Nava por brindarme el espacio necesario para realizar este proyecto. De igual forma, pues agradezco a los organizadores de este evento por darme la oportunidad y pues a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Sobre el choque con los aerogeneradores, ¿se ha visto alguna solución? Pues hasta el momento no. Bueno, primeramente felicitarte por la ponencia, ¿no? Y segundo, pues va mi pregunta. Y me comentas, ¿no? Que es el segundo avistamiento de este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de comportamiento en estas águilas, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, en cuanto, o sea, dentro de cuál es el lapso de tiempo en el que se da este avistamiento, me decías o no, y por qué tan poca recurrencia, o sea, por qué no se considera que es algo, no sé, algo fortuito o algo que no forma parte del comportamiento original de estas aves, sino pues que es algo que se dio ahí, ¿no? Es como cuando uno, pues... bueno, no sé si se me entendió la pregunta, pero que no se considera parte de su hábito, solo es algo random, ¿no? Algo que sucedió y ya. Sí, creo que sí te entendí. Primeramente, gracias por la felicitación. Y bueno, esto básicamente es porque pues no coincide con el hábitat de las águilas, ya que habíamos dicho que ellas pues prefieren zonas con bastante altitud, de hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces es por ello que es pues algo extraordinario. Pero justamente por eso recalcaba que se trata de un individuo juvenil, primeramente por las manchas que se observaron en el plumaje y por el comportamiento que ya dije sobre la preferencia del ambiente rocoso. Luego mencionaste también, creo, como se llama esto, de que pues la presencia de los seres humanos, no, bueno, del hombre, pues ha estado interfiriendo, bueno, ha estado afectando su ambiente, ¿no? No se ha pensado en que puede tener una estrecha relación con eso, el avistamiento de este tipo, de este comportamiento, ¿no? En lugares fuera de sí. Creo que no entendí bien tu pregunta. Bueno, a ver, lo voy a explicar de otra forma. Me trabo con las palabras. Ya, no se ha considerado de que la presencia del hombre es lo que está obligando a estos animalillos a esos bichos a pues hacer eso, ¿no? A ir a lugares que no frecuentan con regularidad,
teniendo en cuenta, ¿no?, que solo tenemos 2 avistamientos, pero tal vez vaya a convertirse en algo más frecuente o algo así. Bueno, es que para eso yo contemplaba el actualismo biológico, que pues este comportamiento pudo haber sido pues presentado en el pasado. Entonces, a eso es a lo que va. Se vio antes y pues se está viendo ahora. Entiendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, muy buenos días. La verdad es que yo estoy muy emocionado por estar el día de hoy aquí con ustedes. Al igual que mi compañera Amanda, pues yo también pertenezco al Laboratorio de Paleontología de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y la verdad, pues es que estoy muy emocionado de traerles este tema en estas terceras jornadas de jóvenes investigadores en paleontología. Y bueno, sin más, pues vamos a comenzar con un cocodrilo Eusuquia del Neógeno del estado de Zacatecas, México. Llegamos rápidamente a la introducción y yo sé que muchos de ustedes que me están viendo por allá tienen alguna afinidad por algún grupo biológico y bueno, el mío en este caso particular son los reptiles, algunos otros vertebrados también, pero pues bueno, en esta ocasión son los cocodrilos. ¿Cómo no tener afinidad a este gran grupo? Véanlo, son animales formidables, tienen un hocico alargado, estos dientes imbricados que intimidan muchas veces y son causantes de fobias en algún momento irracionales y que, bueno, terminan en catástrofes para estos grandes animales. Actualmente sabemos que tenemos 24 especies reconocidas, las cuales nunca le van a hacer justicia a lo que fueron durante el Mesozoico y el Cenozoico, ¿no? Estas 24 especies se dividen en 3 familias, la Cocodrilidae, aquí les traje a Cocodrilus porosus, a la Alligatoride con Alligator mississippiensis y Gavialide con Gavialis gangeticus, ¿no? Estos 3 cráneos representativos de 3 especies también muy representativas. Ahora, en la actualidad, pues bueno, sabemos que este grupo de vertebrados fósiles no es uno de los mayores estudiados, sino es lo contrario, no es de los menos estudiados, pese, lamentablemente, que conocemos que tiene una amplia distribución geográfica, una gran relevancia, ¿no? Y también una larga historia filogenética. Y bueno, pues esto también se repite para mi país, México. Ahora, rápidamente les traigo un vistazo de estos registros que tenemos para México, tanto del Mesozoico como del Cenozoico. Yo voy a destacar 2, rapidísimo. El primero de ellos es en Chiapas, con un gavialoideo indeterminado que, pues bueno, precisamente lo que se descubre en esta parte de México es que este gavial indeterminado es una transición muy interesante entre el ancestro de los gaviales y los gaviales modernos. Ahora, si nos vamos al norte del país, en Coahuila, también con un acervo paleontológico increíble, pues tenemos presencia del gran Deinosuchus riograndensis, este cocodrilo de dimensiones colosales que le gustaba comer cocodrilos, ¿no? Y bueno, también tenemos presencia en los mares jurásicos de estos cocodrilos marinos, también emblemáticos, y también los tenemos para México. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí mi estado, yo estoy como por ahí en donde está el cursor actualmente, desde ahí estoy transmitiendo y los estoy saludando. Entonces, si se dan cuenta, no hay ningún registro hasta este momento, precisamente porque no hay. Entonces, solamente hasta 2015, González Romo había descrito huellas en el norte de nuestro estado, atribuidas a cocodrilos en locomoción. Se las voy a enseñar más adelante. Entonces, pues el presente trabajo representa el primer registro osteológico para el estado de Zacatecas y también uno nuevo para México. ¿Ok? Ahora, su marco geológico, el material estudiado, que está preservado en 2 lajas de roca caliza, ya se los presento en un momento, proviene de un tramo carretero que está en 2 localidades. Esta sección gris que yo seleccioné es el municipio de Valparaíso, un municipio de nuestro estado, un municipio bastante grande, y bueno, el punto que está en blanco es precisamente una localidad de Valparaíso que se llama San Juan Capistrano, y el amarillo es otra localidad, pero perteneciente a otro estado, que es Jalisco. Jalisco está aquí cerca. Entonces, de este tramo carretero que une estas 2 localidades es de donde proviene este ejemplar. Afortunadamente, pues fue donado al Museo Regional de Valparaíso
y bueno, de ahí nosotros tuvimos la colaboración para poder estudiarlo, dado que tiene una conservación muy excepcional, y bueno, se planteó en consecuencia datarlo de manera indirecta con análisis micropaleontológicos y sedimentológicos. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues bueno, básicamente, como les comentaba, pues el ejemplar pertenece a la colección del Museo Regional de Valparaíso, no tiene número de catálogo hasta este momento, y bueno, la identificación de los restos postcraneales se hizo a través de esta literatura especializada. Asimismo, los organismos que se encontraron, los microorganismos que se encontraron a través de los análisis micropaleontológicos fueron ostrácodos, ya les hablaré un poquito más de esto. Pues también se identificaron a través de literatura especializada. Las fotografías proporcionadas pues fueron tomadas en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, eso se encuentra en Chiapas, así que este ejemplar ha viajado varias veces con una cámara Canon de 10 megapíxeles modelo XD. Los dos análisis, tanto micropaleontológicos como sedimentológicos, se hicieron también en otro estado, en San Luis Potosí, también es colinda con el nuestro. Y bueno, de la mano del maestro Guillermo, pues se realizaron láminas delgadas y también se hizo la técnica de levingrado para poder buscar más microorganismos. Y bueno, en el análisis sedimentológico, pues simplemente aplicar ácido clorhídrico al 15% para observar esta efervescencia, y posteriormente se revisó la columna estratigráfica de este área de estudio. Ahora, nuestros resultados, pues bueno, aquí básicamente se los presento, aquí ya lo están viendo formalmente, vean la conservación que tiene, es un ejemplar bellísimo, si ustedes se dan cuenta, pues está también conservado en 2 lajas, justamente aquí parte el fémur, en este caso, que es el hueso que está como que en las 2 lajas presente. Si ustedes se dan cuenta, la primera de ellas mide 48 centímetros, la segunda mide 21 en su parte más ancha, la segunda mide 31 centímetros en su parte más larga y 15.5 en su parte más ancha. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, gran parte de los elementos óseos los tenemos conservados en la primera laja. Voy a estar recurriendo a esta imagen constantemente porque es la que está como nos permite que ustedes lo puedan conocer y nos podamos poner a curiosear. ¿Qué vemos básicamente aquí? Pues vemos elementos de huesos largos conservados parcialmente a manera de impresión, como son el húmero, como son el fémur, como son tibia, fíbula, elementos metatarsales no articulados. Tenemos gran parte de la columna vertebral, tenemos 15 vértebras dorsales, la 9ª cervical, tenemos osteodermos que están compuestos en 2 hileras y son 50 en total, tenemos costillas, tenemos también osteodermos desarticulados, sueltos, tenemos 2 vértebras sacras conservadas parcialmente con su característica. Voy a hacer zoom, espero que se pueda notar. Tenemos esta característica costilla de las vértebras sacras y está articulada al isquion. Entonces esto también es muy interesante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 7 vértebras caudales con sus procesos transversos. También en las vértebras dorsales tenemos procesos transversos conservados parcialmente. Y bueno, en esta parte pues tenemos impresiones del pie, tenemos tibia, igual fíbula, tenemos elementos carpales y metacarpales. Perdón. Entonces, llegamos a la parte que a mí más me apasiona explicar, y es que si ustedes se dan cuenta, regreso a esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, pues lo que observamos aquí es básicamente una estructura que usualmente no se observa. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, aquí falta algo, ¿no? Como que algo no me cuadra. Y sí, justamente están en lo correcto. Nos faltan los cuerpos vertebrales. Bueno, rápidamente algo que no mencioné es que también tenemos escápulas. Esta la tenemos también perfectamente conservada y otra a manera de impresión. ¿Ok? Eso fue algo rápido que olvidé. Ahora, nos faltan los cuerpos vertebrales y dado que no tenemos estos cuerpos vertebrales, podemos ver lo que es el canal neural, que es esto que estoy señalando con mi apuntador y que se ve perfectamente, ¿no? También podemos ver las suturas neurocentrales, que voy a hacer zoom esperando, ojalá que puedan apreciarlo. Ahí donde está la manita, pues esto es la sutura neurocentral. No necesariamente la sutura neurocentral se ve o se observa
cuando hay una pérdida de cuerpos vertebrales, pero sí normalmente está, por así decirlo, más fusionada, y entonces es lo que en algunas ocasiones, en algunos fósiles, se puede dificultar la visibilidad de la misma. Sin embargo, pues al poder ver estas dos estructuras, es evidente que tenemos una pérdida de cuerpos vertebrales, y ya más adelante voy a explicar el por qué o cuál es la relevancia de esto, ¿no? Ahora, pasamos a los osteodermos, que también son estructuras bastante interesantes. Tenemos 50, los tenemos en 2 hileras. ¿Qué observamos en estos osteodermos? Pues bueno, la mayoría están vistos en vista ventral, que si juntamos todos los elementos, pues nos vamos a dar cuenta que el organismo está visto desde esa vista ventral, está visto de panza, si lo decimos de esta manera un poco informal. Entonces, lo que pasa en estas estructuras es lo que podemos ver son los canales nutricios, evidentemente porque los osteodermos son estructuras que permiten la distribución del calor a lo largo del organismo. Entonces, obviamente, tiene que tener irrigación vascular. En los osteodermos que encontramos, como pueden observar a manera de impresión, lo que nos permite observar son los pocillos característicos y esta línea que los atraviesa. Esta línea se llama quilla y, bueno, es característica en varios taxones de Eusuchia, incluidos la mayoría de los actuales, y esto es lo que nos permitió acercarlo a una posible identificación con Eusuchia. Ahora, ya les comentaba, los análisis micropaleontológicos y sedimentológicos pues se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo del maestro Guillermo, quien nos estuvo asesorando y nos estuvo apoyando durante todo este proceso en su laboratorio. Y bueno, aquí les puse algunas imágenes para presumírselos, porque de verdad es una cosa bellísima ese laboratorio, inspira mucho estar trabajando ahí y disfrutarlo. Ahora, ¿qué se encontró en este análisis micropaleontológico? Se hicieron la elaboración de 2 láminas delgadas, apostando obviamente a conocer la datación indirecta, pero pues bueno, lo que nos topamos es que sí había ostrácodos y mucha presencia de los mismos. Sin embargo, pues solamente fueron identificados a nivel de familia, a través del perímetro de las valvas, porque precisamente la conservación que tenían no era suficiente y no nos daban los elementos morfológicos suficientes para poder aproximarlo por lo menos a género. Entonces, pues nos quedamos hasta familias. Las familias encontradas son Candionidae y Citeridae. Entonces, estas 2 familias lo que pasa es que tienen un amplio rango estratigráfico, es decir, pues nos van a abarcar desde el neógeno hasta el cuaternario. Entonces, lo que sí nos da, o los resultados que sí obtuvimos, pues fueron el ambiente sedimentario, que pues básicamente corresponde a un lago de baja energía. Esto evidentemente por la abundancia de conchas, tanto desarticuladas como articuladas. Y bueno, pues esto nos habla de un sedimento ubicado dentro de una zona somera, en un ambiente lacustre endorreico con mediana y baja energía. Ahora, el análisis sedimentológico, pues bueno, ya los comentaba, se aplicó ácido clorhídrico al 15%, se observó la efervescencia y entonces se determinó que las muestras son arcillas carbonatadas, y estos carbonatos pues provienen de rocas circundantes, rocas ígneas como inhidritas y tobas calcoalcalinas. Y bueno, este es el área de estudios. Si ustedes recuerdan, aquí lo voy a dibujar, las 2 localidades. Espero que lo puedan ver con mi cursor. Ahí está San Juan Capistrano y acá va a estar Huejuquilla del Alto Jalisco. Y de esas 2 localidades, recordemos que los conecta un tramo carretero que voy ahí aproximadamente. Pues es ese tramo carretero que es de donde proviene nuestro ejemplar. Entonces, lo que ustedes ven aquí, básicamente, es lo mismo que ustedes están viendo acá en el área de estudio. Así, por aquí quizá no se aprecia, pero ahí dice Huejuquilla. Entonces, pues bueno, de aquí se tomó para precisamente observar esta columna estratigráfica que acá se las presento, y en consecuencia, entonces tras revisarla y revisar el mapa geológico, se determinó la contribución de estos carbonatos, que también parte importante de los carbonatos pues son las conchas, ¿no? Entonces, los sedimentos, se revisaron estos sedimentos, la contribución de los carbonatos, y en consecuencia se estimó esta edad relativa, lo pudimos aproximar a este fósil, apostando al Plioceno superior.
¿ok? Está aquí, justamente puse la flecha. Ahora, pasamos a la discusión. Conocemos perfectamente que el estudio de los cocodrilomorfos en fósiles en México pues es limitado y pues esto se debe a muchos factores, principalmente a que los descubrimientos son fragmentos óseos aislados. También dificulta bastante esto la comprensión tanto en su biología como en su taxonomía. Sin embargo, pues bueno, como ustedes ya se pueden dar cuenta, tenemos hallazgos importantes que precisamente fijan la vista en México para decir qué estaba pasando en México, que influye en la descripción de estos organismos. Ahora, en Zacatecas, pues la mayoría de los registros cenozoicos son de megafauna. De este momento, como se los había comentado, nada más González Romo tenía el reporte de huellas, que aquí están, me parece, en la siguiente diapositiva, sí, es correcto. Estas son las huellas que González Romo descubre, que Pepe ayer menciona brevemente, de la formación Caracol al norte de nuestro estado, entonces con una edad de 83 millones de años. Lo que ustedes están viendo son estas marcas que dejan los cocodrilos cuando hacen nado, que se apoyan sobre el sedimento y van como un poco apoyándose ahí, tienen ese hábito, ese comportamiento. Entonces lo que ustedes pueden ver aquí son esas impresiones que dejan las garras, estas estrías, ¿ok? Y bueno, también ayer Pepe les habló de que hay presencia de tortugas y entonces al fondo también hay huellas de tortugas. Bueno, finalmente pues el ejemplar se logró identificar a nivel de suborden en un cónfer de Eusuquia, que es, conocemos que es un grupo monofilético que se caracteriza por varias sinapomorfías, como las coanas pterigoideas, las vértebras prosélicas y osteodermos quillados. Asimismo, pues la preservación en norma ventral permite observar lo que les comentaba, pues el canal neural, acá está, y la sutura neurocentral. Estructuras evidentemente que son visibles solamente con la pérdida de estos cuerpos vertebrales. Ahora, era lo que les comentaba hace un momento. ¿Hacia dónde dirige esta observación? Pues bueno, la pérdida de cuerpos vertebrales es común en estadios juveniles. Entonces, dada que la sutura neurocentral no termina de cerrarse, porque obviamente es un estadio juvenil, entonces todavía falta desarrollo, falta que esas estructuras se cierren totalmente, entonces eso permite que la facilidad del cuerpo vertebral con el resto de la vértebra pues sea posible. Entonces, bueno, pues todo esto lo comenta Broku en un artículo bellísimo en 1996, y es a partir de entonces que estamos ante la presencia de un cónfer de Eusuquia juvenil. Ahora, los osteodermos dorsales, como se los comentaba, pues se conservan mayoritariamente en norma ventral y, bueno, revelan esa quilla característica que vemos acá. Y esto es lo que nos sugiere una asignación a Eusuquia, aunque, pues, evidentemente, faltan elementos específicos y limitan una precisión taxonómica. Ahora, dadas las familias que fueron encontradas, son comunes en los sedimentos lacustres de baja energía, pero abarcan un amplio rango estratigráfico del Neógeno hasta el Cuaternario, y pues bueno, sí fue posible identificar depósitos clástico-arcillo-carbonatados con alto contenido de carbonatos de origen químico, influenciados por las rocas ígneas circundantes de la cuenca. Las conchas de ostrácodos, que son compuestas principalmente por la calcita y con bajo magnesio, contribuyen también a la acumulación de carbonatos, como se los mencionaba. Es entonces que se sugiere pues un ambiente lacustre endorreico de energía moderada baja, y se estima una edad relativa del Plioceno superior para el ejemplar fósil estudiado en este caso. Ya como conclusiones, pues bueno, el ejemplar que es alojado en el Museo Regional de Valparaíso, Zacatecas, muestra similitudes morfológicas y anatómicas con ejemplares de Eusuquia y exhibe también características propias pues de un individuo juvenil, aunque los microfósiles asociados no nos permitieron una asignación precisa a la edad debido al amplio rango estratigráfico de las familias. El análisis sedimentológico sugiere una edad aproximada del Plioceno superior, y bueno, pues este hallazgo tiene implicaciones paleoecológicas significativas para comprender el paleoambiente durante el Cenozoico del municipio de Valparaíso, en Zacatecas, y a su vez este ejemplar pues va a representar el primer registro de un cocodrilo para el estado de Zacatecas y además uno nuevo para nuestro país. Y bueno, finalmente los agradecimientos. Agradezco al maestro Guillermo Alvarado Valdés del Laboratorio de
Paleontología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por su paciencia y por su ayuda en análisis que fueron llevados a cabo en su laboratorio, al doctor Gerardo Carbot Chanona, del Museo Palacio de Paleontología Liceo Palacios Aguilera, que se encuentra en Chiapas, por sus apreciaciones, sus correcciones y por facilitación del material bibliográfico para comprender lo que estábamos viendo en el fósil. Al igual, pues, a Luis Enrique Gómez Pérez, igual del Museo de Paleontología y Liceo Palacios Aguilera, por proporcionarnos las imágenes clave de este ejemplar. Y finalmente a mi asesor de tesis, que por ahí está viéndome, a Rubén Rodríguez de la Rosa, de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la UAS, por su inestimable paciencia, apoyo continuo y valiosas correcciones. Y finalmente a mis compañeros que también andan por ahí, por su constante apoyo, camaradería y colaboración durante todo este proceso de investigación. Y bueno, sin más, pues muchas gracias. Bueno, Leonardo, Leo. Bueno, buenas, ¿qué tal? Muy buena exposición, muchas gracias, Pablo. A mí me llamó mucho la atención el estado de conservación del ejemplar. Se nota, no sé si es que había un trabajo de preparación muy bueno del fósil o es que realmente salen así los fósiles. Lo pregunto por las dudas. Nosotros también tenemos algunos sistemas parecidos de lagunas que drenan zonas volcánicas y el estado de conservación de los fósiles a veces es bastante bueno, ¿no? A veces también se encuentran insectos y estructuras muy, muy finas, ¿no? Entonces, te quería preguntar por el estado de conservación, ¿no? Del ejemplar, si se ha preparado o no se ha preparado, si tiene algo que ver con la tafocenosis del sitio. Gracias. Claro, gracias, Leonardo, por tus felicitaciones. Sí, claro, fue preparado. Comentaba hace un momento, ¿no? Ha viajado mucho, ha estado en San Luis, ha estado en Chiapas, justamente con el doctor Gerardo Carbot Chanona, y pues él fue el quien se encargó de todo esto, de prepararlo, no fue mucha la preparación, no fue como que, vamos, lo que quiero decir es que no se preparó demasiado, no sé si logro explicarme, pero sí hubo un proceso de preparación. Quitó ahí unas partes que no dejaban de ver, por ejemplo, un huesecillo que estaba por ahí que no se veía, la escápula, justamente no me acordaba del nombre, pero sí fue preparado también. Omar ha escrito su pregunta. Ahí lo debes poder ver en el chat. Antes que nada, estuvo genial tu exposición. Mi pregunta va más que todo con el tema de los osteodermos. Dentro de la familia, ¿hay variaciones en las proporciones de estos que permita discriminar entre especies? Claro que sí, Omar, muchas gracias por tu felicitación. Claro que sí, evidentemente, dado que son estructuras relevantes en los organismos, los taxónomos obviamente las van a tomar para decir, pues estamos viendo tal bicho y estamos viendo a otro bicho. Por ejemplo, en los cocodrilos marinos sí carecen totalmente de osteodermos, tienen una reducción. Entonces, si tú te das cuenta, sí hay una relevancia y una correlación entre estas estructuras y la familia que, pues, permite hacer que las variaciones, por ejemplo, hay otros ejemplares que no tienen quilla, no están quillados, sin embargo, tienen los pocillos, tienen pocillos un poquito más notables, un poco más prominentes, pero no están quillados. Entonces, evidentemente, esto nos sirve para hacer esta aproximación taxonómica. Y muchas gracias, Omar, por tu pregunta, muy interesante, y gracias. Ok, genial, José, gracias. Bueno, antes que nada, buenos días y agradecer la oportunidad de poder exponer este trabajo. Sí, justamente como comentó el doctor León Noel, el trabajo que realicé lo denominé descripción de centros vertebrales de los dinosaurios pertenecientes a la formación Cenozoica, pertenecientes a Paita. Bueno, antes que nada, debemos preguntarnos qué son los elasmosaurios. Pues los elasmosaurios son saurópsidos adaptados a la vida marina, son el clado más derivado de lo que viene a ser plesiosauria. Se van a caracterizar por un notable desarrollo de la región cervical, es decir, de la región del cuello. Dentro de de una gran cantidad de vértebras.
llegando al caso más extremo, que es el Ramosaurus praetorius, que es el que vemos en la imagen, que llegó a tener hasta 71 vértebras cervicales. Seguimos con lo que vienen a ser los antecedentes. Bueno, más que nada, recalcar el tema de la distribución. Tuvieron una gran distribución alrededor del globo, fueron cosmopolitas, tenían registros en todos los continentes, incluyendo la Antártida. Lo que corresponde a la costa sudamericana del Pacífico, tenemos un amplio registro de estos en lo que viene a ser Chile. Pero lo curioso es que el registro de estos es abundante en el Cretácico superior y corresponde a lo que se denomina como formas aristonéticas. Mientras lo que concierne a Perú, bueno, tenemos 4 registros, pero en este caso hablaremos de lo que viene a ser plesiosaurio. Lo que viene a ser el primer registro de plesiosaurio en el Perú corresponde a 5 vértebras atribuidas a pliosáuridos, que corresponde a Yaliar, y fueron encontradas en el Pongo de Rentema, en Bagua. El segundo registro corresponde a una mandíbula determinada por la doctora Nathalie Bardet del Museo de Historia Natural de París, que llegó a determinarse como una de las mosaurios indeterminado. Mientras el tercer registro, bueno, es un poco más, podemos decir, pues, se puede discusión, porque es un hueso indeterminado, o sea, no se llegó a determinar ni siquiera anatómicamente, y está en duda si es que pertenece o no a plesiosaurio. Y el cuarto registro que se tiene corresponde a la formación larradora, que viene del morro solar, que va a corresponder a un metapodio, a 3 vértebras y a la mitad de un ilion, y corresponde a mesabeles y ogorma. Bueno, el marco geológico. Debemos tener en cuenta que en la península de Paita vamos a notar 2 secuencias. Una secuencia carbonatada, que es representada por la formación La Mesa, y una secuencia más clástica, es una serie clástica que está representada por la formación Playa La Tortuga y formación Cenizo. En este caso, ambas van a yacer directamente sobre el Paleozoico, tenemos una gran discordancia y vienen a corresponder a un proceso transgresivo que se tiene registro durante todo lo que viene a ser el Campaniano Maastrichtiano. Ahora, para ser más específicos, lo que nos va a interesar en sí es la formación Cenizo, que viene a tener parte del Maastrichtiano superior, para ser más específico, la base, y podemos encontrarla florando en lo que viene a ser Playa Perico y Punta Perico. En lo que viene a ser Punta Perico, esta viene a estar conformada por paquetes de grauvacas que están alternados por areniscas, y tenemos presencia de gasterópodos, reptiles marinos, que es lo que comentó Fisher en 1956, y también es citado por Taipe, justamente autor de este trabajo, y también destacan la presencia de rudistas. Y lo que viene a ser Playa Perico, vienen a ser areniscas de tonalidades gris amarillentas con intercalaciones de lumaquelas. Ahora, tanto Playa Perico como Punta Perico van a corresponder a áreas de short face, y paleogeográficamente van a corresponder a playas de grandes extensiones. Ahora, la metodología. Bueno, para este trabajo, un punto a resaltar es que justamente estos entes vertebrales van a provenir de lo que viene a ser formación Cenizo, para ser más específico, el miembro radiolito santo. Ahora, respecto a la metodología, para poder realizar la descripción, he tomado en cuenta las proporciones que fueron propuestas por Wells en 1952, teniendo en cuenta la medida del ancho de la superficie articular, la altura y la longitud del centro. Ahora, las proporciones que Wells cita son el HI, que viene a ser la altura dividida entre la longitud, el BI, que viene a ser el ancho dividido entre la longitud, el BHI, que es una relación entre el ancho y la altura, y posteriormente Brown en 1981 propone lo que es el BLI, que viene a ser la relación entre la longitud y el promedio
del ancho y la altura. Justamente vamos a dar un mayor resalte a lo que va a ser el BI y el BLI para hacer ciertos descartes que vamos a ir explicando posteriormente. Ahora, la preparación de estos centros se dio gracias al uso de un micropercutor que funciona como un compresor de aire, y las medidas fueron tomadas por un calibre o pie de raíz. Ahora, lo que es la sistemática paleontológica. Bueno, estos animales se encuentran dentro de las clases Sauropterygia, orden Plesiosauria, dentro de la superfamilia Plesiosauroides, la familia Elasmosauridae, y justamente este término, o Elasmosauridae, que fue propuesto por O'Gorman en el 2019, se va a basar en características que vamos a encontrar en lo que son los centros cervicales. Y son justamente estos cuerpos vertebrales que nos van a ayudar a llegar a cierto grado de determinación. En el caso de los elasmosaurios, como les dije antes, son los centros vertebrales cervicales que nos van a dar este tipo de información taxonómica. Para ello debemos tener en cuenta la relación longitud-altura, que se va a aplicar para los centros cervicales anteriores y medios. En este caso debemos tener en cuenta que para elasmosaurios la longitud va a ser mayor a la altura. Por lo tanto, hay un rango de valores que debemos tener en cuenta. Este rango va a oscilar entre 1.1 y 1.5. Se puede observar en la tabla que para los centros 29 y 34, esta relación se encuentra fuera de este rango. Esto puede deberse a que la posición de dichos centros puede ser un poco más posterior, puede deberse a estadios juveniles, o que puede ser algo que va un poco más allá a solamente un elasmosaurio. Ahora, morfológicamente se observa que las superficies laterales van a presentar una cresta, y en la superficie ventral una quilla o cresta redondeada que va a dividir lo que van a ser los forámenes subcentrales. Ahora, para eoelasmosaurios específicamente, debemos tener en cuenta la forma bilobada de las caras de las superficies de articulación. Y esto se va a deber debido a la presencia de un surco ventral. Esto lo vamos a ver posteriormente. Bueno, antes de seguir, hay que tener en cuenta algunas estructuras. Bueno, vamos a hacer hincapié más que todo a las que vamos a poder observar en las fotos. En este caso viene a ser el que dice lo del arco neural, que viene a ser esta estructura de aquí, que se va a alojar en la faceta neural, y dependiendo del desarrollo endogenético del individuo, lo vamos a encontrar fusionado, o fácilmente puede desarticularse, dando lugar a una superficie cóncava. Las costillas cervicales, que también dependiendo del desarrollo genético puede estar fusionada o no. La forma de la superficie articular, el canal neural, que viene a ser este de aquí, la cresta longitudinal que les comenté, y bueno, eso sería lo que debemos tener en cuenta para el material que se ha realizado en este trabajo. Bueno, los centros cervicales. Bueno, antes que nada, quería resaltar la imagen que se tomó, justamente para poder hacer esto un poco más didáctico. Como les comenté, en el caso de los elasmosaurios se tiene un gran desarrollo de la región del cuello, pero vamos a encontrar diferentes regiones a lo largo de toda la columna. La región cervical, de la del cuello, la región pectoral, que va a corresponder con la cintura escapular. Posteriormente, hasta las vértebras sacras, todo eso lo conocemos como la región dorsal, las vértebras sacras, y finalmente la región caudal. Ahora, dentro de los centros estudiados, se ha logrado reconocer 6 centros que corresponden a centros cervicales. Justamente podemos notar la superficie bilobulada que presentan debido a este surco ventral que observamos aquí.
Justamente para poder reconocerlos ya con el material en laboratorio, bueno, podemos reconocer. En este caso está orientado en vista lateral, así que vamos para la vértebra izquierda, que es la que señala el puntero, esta parte de aquí que señalo viene a ser una porción del pedicelo. En cambio, si la comparamos con la vértebra del costado, podemos observar que no hay un pedicelo como tal, sino hay una superficie cóncava, que viene a corresponder a la faceta neural. De igual manera, una cresta longitudinal, que se puede reconocer en ambos lados, una porción de la costilla, en este caso ya está fusionada, que a diferencia de la otra, solamente podemos notar las facetas costales. De igual manera, en vista dorsal, podemos observar el arco neural, para la vértebra izquierda, los pedículos que se observan fácilmente, que están fusionados, y se puede ver cómo se extiende la faceta neural en toda la superficie dorsal de la otra vértebra, de la más pequeña. Bueno, la escala es a 3 centímetros, se agranda un poco la imagen justamente por temas con fines comparativos, pero la escala se mantiene. De igual manera, en vista ventral, en la vértebra donde se presentan las facetas cóncavas, se puede notar mucho mejor la presencia de la quilla y estos dos que vienen a ser los forámenes subcentrales, cosa que no se ha podido preservar también en la otra vértebra. Bueno, quería hacer un poco de la descripción de los centros. Esto es lo que hemos visto anteriormente. Corresponde a una vértebra, vamos a decirle, de condición madura, justamente debido a la presencia de la fusión de estas estructuras del arco y la costilla, y podemos observarlo más claramente en la siguiente vértebra, donde se puede observar que el arco se ha podido preservar. Justamente decidí solamente mostrarlo en vista lateral y en vista anterior, ya que en el anterior centro se puede observar las estructuras. De igual manera, esta vértebra de aquí, que correspondería a una condición juvenil debido a la falta de fusión de estas estructuras, y esta vértebra de aquí, que es un poco más curiosa debido a la forma, se puede observar, por ejemplo, que el ancho es mucho mayor, es más grande que la longitud. Esto se puede ver, bueno, vamos a verlo más adelante, lo voy adelantando. Se va a ver debido a condiciones juveniles y posiciones en la columna que van a provocar una variación en las proporciones. Ahora, las vértebras pectorales. Vamos a reconocer las vértebras pectorales porque van a tener la siguiente forma. A ver si lo podemos observar muy fácilmente. Tienen una forma más o menos hexagonal, tanto en vista anterior como en vista posterior, y observamos que su longitud no es tan desarrollada como en los centros cervicales, teniendo en cuenta que las facetas, en este caso las facetas neurales, ocupan gran parte del piso dorsal. Y si se puede observar por aquí, se extienden un poco, hacia las superficies laterales. De igual manera se nota claramente la presencia de forámenes subcentrales y esto de aquí, que viene a ser un proceso transverso, donde llega también a extenderse la faceta neural. Ahora, los centros dorsales, bueno, van a diferir bastante en forma con los anteriores expuestos, empezando por la forma de la superficie articular, que es un poco más ovalada, son mucho más masivos y se puede notar una compresión lateral, de una forma de carrete. Las facetas neurales se extienden posteriormente y ocupan buen porcentaje del piso dorsal. Ventralmente podemos observar la presencia de dos pares de forámenes subcentrales, característicos en las vértebras dorsales, pero en este caso no vamos a encontrar facetas costales. No hay facetas costales debido a que las costillas van a cubrirse en la defensa.
Ahora, los centros caudales. Podemos reconocerlo por una forma en el contorno más o menos octogonal, como lo estoy señalando aquí, en una forma más o menos octogonal, ¿vale? Dorsalmente podemos observar el canal neural, siempre el lado posterior se extiende, es mucho más extenso que el anterior. Observamos las facetas y ventralmente observamos estos límites de aquí que van a corresponder a los arcos emales o chevrones. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Se debe tener en cuenta que en estos animales la fusión entre el centro y sus estructuras no se da en un solo momento, sino que se da a través de la vida del animal en diferentes momentos, empezando por la región cervical y terminando por la región caudal. Esto, ¿a qué va a conllevar? A que van a haber variaciones en las proporciones debido al desarrollo ontogenético del individuo y a la posición que va a ocupar el centro a lo largo de la columna. Por ejemplo, en una columna de 9 vértebras vamos a obtener lo siguiente. Para el elasmosaurios, y de aquí ya vamos a hacer la diferencia en eulasmosaurios aristonéctinos y no aristonéctinos. Vamos a tener que en los no aristonéctinos la longitud va a exceder al ancho y a la altura del cuerpo cervical, mientras en los dinosaurios aristonéctinos las vértebras anteriores o las cervicales anteriores van a tener una altura y una longitud similares, cosa que al sacar las proporciones antes explicadas, en este caso el HI, van a ser cercanos así. Y en el caso del BI, bueno, el ancho siempre excede en este tipo de eulasmosaurios, en estas formas, las formas aristonéctinas, por lo que el BI va a ser mayor. En este caso, para las cervicales anteriores, va a tener valores alrededor de 130 en la mitad anterior del cuello, y en las cervicales más posteriores, valores cercanos o mayores a 200. ¿Vale? Ahora, dentro de los centros que se han presentado en el trabajo, podemos determinar 3 vértebras de condición madura, y el resto de cervicales, las otras 3 cervicales y los otros centros que corresponden a las regiones dorsales, pectorales y caudales, tendrían una condición de juvenil debido a que no ha habido una fusión de estos centros con sus estructuras. Y en el caso de las vértebras caudales, podemos ir un poco más allá y decir de que al no haber una fusión ni del arco neural ni del arco emal, no se ha completado, no ha habido un completo desarrollo genético del individuo. Ahora, quería presentarles este gráfico relacionado con los cuadros de aquí. Vamos a hacer hincapié con los centros cervicales y específicamente lo que es la proporción de ahí, que va a medir la variación del ancho respecto a la longitud. Nos vamos a ir al centro, a los centros 29 y 34. Los valores de BI que estos arrojan son de 199 y de 197. El tema con la obtención de estos valores es que se acercan a los valores antes citados para formas aristonéctinas, pero debemos tener en cuenta que para estos centros de aquí, este caso en específico, son centros juveniles, ya que no hay una fusión entre las estructuras y el centro mismo. Pero el hecho mismo de que se encuentran al límite con los valores de estas formas podría indicar la posible presencia de formas aristonéctinas
en estas latitudes, cosa que es muy curiosa porque, como dije anteriormente, el registro de esto se tiene en China, y lo que podría llevarnos a hacer cantidad de preguntas como si había competencia por alimento entre estas dos formas. Pero mientras no encontremos vértebras totalmente maduras con estas proporciones, pues no es algo que totalmente claro. Ahora, como comenté anteriormente, la posición va a jugar bastante para las proporciones de los centros. Cuando llegamos a la mitad de la región cervical, se puede notar que va a haber un descenso en la longitud y comienzan a aumentar las proporciones, las dimensiones, disculpen, las dimensiones del ancho y la altura. Y debemos tenerlo en cuenta al momento de representar nuestros datos. Por ejemplo, tenemos el centro 38, que correspondería a un juvenil. Morfológicamente, hemos visto que no hay fusión entre el centro y el arco, y justamente los valores de BI, bueno, estarían alrededor de 140, y es justamente porque al ser un juvenil no hay un completo desarrollo del centro, y en este caso el ancho va a exceder a la longitud, cosa que es totalmente normal hasta que el individuo alcance su desarrollo como adulto. En el caso de los centros 29 y 34, como dije anteriormente, se encuentran al límite de los valores con los aristonéticos. Y para los centros 31, 1 y 16, que corresponden a adultos, podemos observar que las proporciones son muy cercanas a las que presenta el Asmosaurus platyrus. De igual manera, justamente son esas proporciones las que nos van a interesar. De igual manera se puede ver con el valor del BLI. ¿Y qué es el BLI? Bueno, el BLI nos va a ayudar a medir la elongación del centro vertebral. Y podemos comparar vértebras de diferentes ubicaciones. Entonces no hay ningún problema. Conclusiones. Los centros cervicales presentan rasgos morfológicos característicos que, juntos con sus proporciones, pueden ser los dinosaurios eulasmosaurios. Esto a su vez va a dar soporte a la determinación realizada por Nathalie Bardet en relación a la mandíbula que catalogó como el asmosaurio. Ahora, es posible realizar diferencias entre estadios juveniles y maduros en base a la función arco-centro. En el caso de centros aislados, si bien es cierto que podemos llegar a caracterizarlos como una vértebra madura o una vértebra juvenil, esto no es un dato suficiente para llegar a la edad del individuo, justamente porque el cierre o la fusión del arco y el centro se da a lo largo de la vida del individuo. Debemos tener en cuenta también que en la condición juvenil va a haber una variación o una diferencia en las proporciones a comparación de un extremo adulto, y esto puede conllevar podría afectar a la determinación taxonómica. Y nuevamente, dada la edad de la formación que hizo y los valores del BI y del BLI para los centros 29 y 34, que son muy cercanos a las formas aristométricas, y que podría suceder la presencia de esto, pero mientras no se hallen vértebras maduras, no se podría dar más soporte a esta determinación. Hasta el momento, bueno, seguimos todavía estudiando la zona. Yo estoy esperanzado en que aparezca alguna de esa vértebra, que sería genial. Y bueno, eso sería toda la exposición. Quería resaltar el apoyo recibido por parte del doctor Patricio, quien me fue guiando para la realización de este trabajo, me proporcionó bibliografías a su vez. De igual manera la doctora Nathalie, el doctor Noel,
y mi compañera Claudia Sánchez también que dieron el tiempo para las consultas que estoy haciendo. Y eso ha sido todo. Gracias. Hola Omar, ¿cómo estamos? Antes que nada te felicito por tu excelente participación y me gustaría hacer una pregunta, pero más que nada técnica. Si sabes tú si la osificación entre el cuerpo vertebral y el arco neural ocurre de manera homogénea a lo largo de la columna vertebral, o hay regiones que comienzan con esta osificación y cuáles regiones es en donde termina. Básicamente es mi pregunta. Bueno, se da a lo largo de toda la vida, pero comienza con la región cervical. Dentro de la región cervical, las primeras vértebras que van a fusionarse van a ser el complejo atlas-axis, luego va a pasar a la zona media de la cervical. O sea, incluso dentro de la... Disculpa. Incluso dentro de la misma región cervical no es una fusión uniforme, sino que se da por saltos. Posteriormente pasaría a las dorsales, las pectorales y terminaría con las vértebras caudales. Ya cuando se tiene o se encuentra una fusión en las vértebras caudales, se puede hablar ya de un individuo totalmente maduro, se puede decir que sí, un individuo completamente maduro. Sí. Muchas gracias, Omar. Nuevamente felicidades a ti y a Yanoel. Un abrazo a ambos. Gracias. Gracias. Bueno, bien, como ya me presentaron, la presentación tiene como título Posible comportamiento territorial en un esfenodonte lepidosauria gigante del Cretácico medio de Argentina. Sí, y como bien comentaron, el medio está entre comillas porque se trata del Cretácico superior basal. Bien, para comenzar, ¿qué es Pteriophenodon abelasi? Pteriophenodon abelasi es un esfenodonte del clado Elenodontidae, ¿sí? Cuyos integrantes se caracterizan por poseer mandíbulas dorsoventralmente extensas y baterías de dientes muy densamente empaquetadas, que son antero-posteriormente comprimidos y labiolingualmente expandidos. El clado Elenodontidae tiene un principal desarrollo en el Cretácico de Gondwana, pero también hay ocurrencias en el continente Laurásico y algunas dudosas ocurrencias en el Cretácico de Europa, si no me equivoco. Entonces, así es que es particularmente grande para lo que es un esfenodonte en general. El grupo o el clado de Sphenodontia comprende ejemplares de tamaño pequeño. De hecho, el único esfenodonte actual que ha sobrevivido hasta la actualidad es el género Sphenodon, que es endémico de Nueva Zelanda y que no supera los 20 centímetros de longitud. Sin embargo, Pteriophenodon tiene la característica de que mide 1,5 metros y es el esfenodonte de mayor tamaño conocido hasta la fecha. Acá podemos ver un cladograma está simplificado del clado de Sphenodontia y podemos ver que Pteriophenodon es uno de los fue ploteado en este cladograma como uno de los más derivados del grupo. Bien, los objetivos del presente trabajo es el siguiente. Analizando las características morfológicas que presenta Pteriophenodon abelasi, destacan la proporción que existe entre los miembros anteriores y posteriores. Por lo tanto, los objetivos es tratar de realizar un análisis comparativo con taxones actuales y el comportamiento en otros lepidosauria, pero también en otros esfenodontios como Phenodon principalmente, el que estas características morfológicas tengan implicancias en el comportamiento de la especie. Al hacerlo, esto nos brindará a nosotros un mejor panorama respecto a la paleoecología que presentaba este animal en el Cretácico tardío y nos ayudará también para arrojarnos luz sobre estudios futuros. Bien, los materiales que vamos a analizar son todos los materiales que están referidos a Pteriophenodon abelasi. Una particularidad de estos materiales es que son muy abundantes. Provienen todos del Cretácico superior de Patagonia, Argentina, de la formación Candeleros, en Cerro Policía, en la provincia de Río Negro, Argentina. Esta formación forma parte del área paleontológica La Buitrera, que es muy famosa mundialmente por la buena preservación que presentan los elementos de vertebrados en el área. Y Pteriophenodon es especialmente abundante y de hecho es la especie más abundante de todo el yacimiento.
Entonces tenemos copiosas cantidades de materiales para observar y para analizar. Sin embargo, para este trabajo vamos a emplear el material holotipo, que está alojado en el Museo Provincial Carlos Amigueño de la ciudad de Cipolletti, también en Río Negro, y otros materiales referidos en la medida que han sido preparados. En las comparaciones, para realizar, o sea, esos son los materiales. Los métodos es tomar bibliografía respecto a Sphenodon y a otros lepidosauria actuales y inferir de esa manera los comportamientos que tienen y evaluar si son o no por las características morfológicas de la especie. Esto será principalmente mediante la bibliografía, debido a que no tenemos acceso a materiales de estos especímenes. Bien, ahora, los resultados, empezando primero con el comportamiento agonístico en el género Sphenodon, arrojan resultados interesantes. Lo primero es que para Sphenodon se obtuvo que el único factor que limita el acceso a las hembras y por el cual los machos se pelean es el tamaño corporal, ¿sí? Es lo único que afecta. Hay un montón de hipótesis respecto a la territorialidad de Sphenodon actual, pero no voy a meter mucho en ese tema porque el tema de la territorialidad tiene mucho que ver con otras características ecológicas como el terreno de vida del animal, el área que protege y defiende, y por qué protege y defiende esa área. Varios trabajos han salido últimamente que han planteado la situación de que a pesar de que hay comportamiento agonístico en Sphenodon, no es tanto territorial, es decir, no defiende un territorio, sino más bien defiende los recursos que hay en el territorio. Este es el caso para el tema de, por ejemplo, las hembras. Sin embargo, volviendo al tema de solamente las variables morfométricas relacionadas con las conductas de agresión, este tamaño corporal, que es el único factor que afecta a esto, el acceso a las hembras, a su vez afecta a otras cosas, como por ejemplo, establece la direccionalidad y el resultado de los encuentros. Es decir, la direccionalidad se refiere a cuál es el individuo que ataca primero, ¿sí? Y cuál es el individuo que termina siendo sumiso ante el ataque o ante la amenaza. También afecta a la jerarquía social, porque, de nuevo, el resultado de los encuentros termina estableciendo una jerarquía social que define, por así decirlo, qué macho tiene más acceso a los recursos en comparación a los demás. Y también determina el nivel de agresividad del individuo, sin importar el sexo. En otras palabras, mientras más grande sea el ejemplar de Sphenodon, entonces más agresivo es, más probabilidades tiene de ganar los encuentros y más probabilidades entonces de acceder a los recursos. Los machos más agresivos, los machos son más agresivos hacia otros machos que las hembras hacia otras hembras. Porque sí, los enfrentamientos agonísticos que se dan en esta especie se relacionan mucho con machos contra machos y hembras contra hembras. No son solamente enfrentamientos intersexuales, solamente entre machos para establecer dominancia reproductiva, sino también entre hembras. Muchas veces se relaciona con el tema del área de puesta de huevos o por el cuidado directamente, o se ha planteado, perdón, que también lo hacen para cuidar la puesta una vez colocada. Lo que podemos ver en la imagen es un gráfico que está tomado de una tesis doctoral de Warner, de 2009, en el cual plotea distintos grupos de estudio y la cantidad de comportamientos y qué tipo de comportamiento se da. Por ejemplo, el primero de todos, S1, es los machos grandes contra los machos pequeños. Se puede observar que los machos grandes son mucho más agresivos en estas situaciones que los machos pequeños. El segundo grupo es hembras grandes contra hembras pequeñas, que son mucho menos agresivas comparadas con los machos. El grupo 3 es machos grandes contra hembras pequeñas, que si bien aún tiene bastante probabilidades de actuar de manera agresiva o agonística, no es tan agresiva como enfrentándose a otro macho. El cuarto es el caso contrario, una hembra grande con un macho pequeño, que es un poco más agresivo todavía, y seguramente esto tiene que ver con que la hembra no lo encuentra apto para reproducirse. El quinto caso es macho y hembra de tamaño parecido. Podemos ver que disminuye muchísimo lo que viene siendo las respuestas comportamentales. El grupo 6 es en machos de tamaños similares, que también se calma un poco la cosa, y el grupo 7 es hembras de tamaños similares. Ahora, los enfrentamientos en Sphenodon consisten principalmente en, después de hacer el display de intimidación, si se entra en combate, consiste en básicamente morder al oponente hasta que éste se rinda y trate de escaparse. Y al escaparse se observó que muchos de los machos dominantes, o los grandes, los que ganan, persiguen al macho perdedor. Bien, respecto a comportamientos agonísticos, pero ya dentro de todo el clado de Sphenodontia,
una de las principales preguntas que nosotros podemos hacernos es, fantástico, esto lo estamos viendo en ejemplares actuales, pero ¿cómo lo aplicamos a ejemplares fósiles? Bueno, en realidad lo que hay que hacer es evaluar evidencias que queden plasmadas en el registro fósil que nos indique un comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, las trazas, o en este caso, se encontró en Esfenodontes triásico, lo que estamos viendo son imágenes de Clevosaurus brasiliensis, que posee patologías en el dentario. De hecho, tienen osteomielitis. Como se puede ver en la imagen C de IG, se ve esa patología ósea, es un sobrecrecimiento óseo que es un producto de la curación de una infección en el hueso. Los autores que plantearon o que realizaron estos hallazgos plantean que estas patologías pueden ser producto de encuentros intraespecíficos, intrasexuales, para establecer dominancia, tal como los que ocurren en esfenodon actuales. De hecho, ellos plantean el caso de que en esfenodon actuales también se encuentra esta misma patología en dentarios. Distribuida un poco más aleatoriamente que estos casos, pero que también existe. Entonces, de ser esto una evidencia de un comportamiento agonístico en esfenodontia, estos comportamientos ya estarían apareciendo desde el Triásico, que es la fecha a la que se dató este ejemplar. Bien, ahora volvamos al tema de los comportamientos en actuales, pero esta vez nos vamos de Rhynchocephalia o esfenodontia y nos ponemos a evaluar los lepidosaurios. En general, las variables morfométricas relacionadas con las conductas de agresión en los lepidosaurios actuales son el tamaño total del animal, el tamaño de la cabeza y la longitud de la cola. Si bien esto varía según cómo se desarrollen estos enfrentamientos de especie en especie, por ejemplo, algunos simplemente es un display o algunos simplemente pelean como los esfenodontes a mordiscos o a lo sumo a zarpazos, pero hay otros casos que son los que quiero llamar la atención más puntualmente, en los cuales el enfrentamiento consiste en una especie de conflicto de alto contacto físico en el cual un individuo trata de dominar al oponente, a la fuerza, obviamente. El enfrentamiento consiste entonces en dominarlo contra el suelo o forzosamente colocarlo boca arriba. Esto sucede principalmente en los varanos, que son los lagartos monitores, en los lagartos parvados, que son los elodermátides, y en las iguanas marinas. Otros organismos también desarrollan este tipo de comportamiento, pero me enfoco más en estos por las características morfológicas que presentan, que son una proporción fémur-húmero de aproximadamente el valor 1, o sea que son bastante iguales. Y es respecto a esto de la variabilidad morfométrica o a las proporciones en lo que voy a entrar ahora. Ahora bien, Priodosfenodon abelasi, como ya comenté previamente, se caracteriza porque es enorme comparado con otros esfenodontes, pero también presenta una característica peculiar que no se cumple con los demás esfenodontes, es que los miembros anteriores son tan o más largos que los miembros posteriores. La imagen que puse acá es básicamente un gráfico representativo de algunos ejemplares de Priodosfenodon abelasi, donde se ven cráneo o elementos del cráneo y húmeros, parciales o completos. Sobre estos dos elementos es que principalmente se enfocan estas variaciones con respecto a los demás esfenodontes. Lo primero que vamos a ver es respecto al tamaño corporal total y reflejado en la longitud del húmero. Lo que vamos a ver acá es los elementos de los húmeros de Priodosfenodon abelasi comparados con húmeros en otros esfenodontes. Los primeros dos son de Priodosfenodon, los siguientes son de Ankylosfenodon, los siguientes de Hylonodon, de Clevosaurus, etc. Lo que podemos ver acá es que todos están escalados a tamaño real, en esta misma escala, para hacer esta comparación. Observen cómo los húmeros de Priodosfenodon son mucho más grandes y más robustos, en especial en las superficies articulares, que los demás ejemplares. Bueno, por ahí respecto a la robustez, Hylonodon es el que es más o menos parecido a los demás, o sea, parecidos a Priodosfenodon abelasi, pero todos los demás son un poco más delgados, un poco más frágiles, por así decirlo, si quieren. Pero lo que más destaca es el tamaño, la longitud del húmero. Ahora, en este gráfico, que fue tomado de un trabajo de Apesteguía de 2008, se puede observar esto mismo, lo que estamos analizando, la longitud del húmero de ejemplares adultos de distintas especies de esfenodontes. De hecho, como podemos observar, aquí yo sombreé todo lo demás, pero lo que se está marcando es el ejemplar de Priodosfenodon, donde dice Caequiphilosaurus, debería decir Priodosfenodon,
porque es un sinónimo junior del mismo. Pero noten cómo este mide 77 milímetros, que es casi el doble de todos los demás. De hecho, algunos como Picormus tiene 5,8, perdón, como Leptosaurus, mide 5,8 milímetros el húmero. Entonces, se nota bastante la diferencia que hay de tamaño de húmero. Entonces, esto también se puede traducir como un tamaño corporal. Pero no vamos a quedar solamente con el húmero, porque si miramos el cráneo, también nos podemos dar cuenta que es muy distinto y mucho más grande que en otros ejemplares. Lo que estamos viendo acá es, en el extremo izquierdo, es un ejemplar de Priosfenodon completamente adulto. Los dos cráneos del medio son dos Priosfenodontes juveniles, en un estadio ontogenético temprano, y lo que se ve a la derecha es otro ejemplar de Priosfenodon, pero este es Priosfenodon minimus, el otro es Priosfenodon abelasi. Y ese es un ejemplar adulto, así que noten la diferencia. La escala es de 10 milímetros, y el cráneo de Priosfenodon abelasi es casi 5 veces más grande que el de Priosfenodon minimus. Entonces, es evidente la diferencia que hay en el tamaño corporal total entre este esfenodonte y todos los demás. Ahora bien, respecto a las variables morfométricas que se relacionan con la proporción entre húmero y fémur, acá tenemos otra tabla, también tomada del trabajo de Apestilla 2008, en la cual se observa esta proporción, ¿sí? Estas proporciones, estos números se calcularon a partir del húmero sobre el fémur. El único que tiene un valor de 1 es el ejemplar MPCA 323, que acá yo sombríe, o sea, acá lo resalté, mejor dicho. Esos dos ejemplares resaltados corresponden a Priosfenodon. MPCA 323 y PSPH4, los dos corresponden a Priosfenodon abelasi. Entonces, fíjense que la proporción entre el húmero y el fémur es bastante parecida, es la misma, de hecho, técnicamente. ¿Y qué pasa con PSPH4? Lo que pasa es que no está completo. Lo que estamos viendo acá es un húmero a la izquierda y un fémur a la derecha de distintos ejemplares de Priosfenodon abelasi. De hecho, están escalados para que tengan el mismo tamaño para ser representativo de un único individuo. Lo puse más que nada a modo de ilustración. Pero lo que podemos observar a la izquierda es las medidas. En el ejemplar MPCA PB 323, el fémur mide 73 milímetros y el húmero aproximadamente mide lo mismo, de longitud. En cambio, el PSPH4 mide 52 milímetros, el fémur, mientras que el húmero mide 47 milímetros. ¿Pero qué pasa acá? Lo que pasa acá es que ese húmero no está completo. El extremo proximal está roto y el extremo distal todavía está embebido en la matriz porque no ha terminado de prepararse. Pero muy probablemente tenga las mismas medidas que en MPCA PB 323. Ahora bien, esto es importante por lo que estábamos hablando de cómo afecta al comportamiento. Otra cosa que quiero destacar es que si pueden observar, el húmero, como les comenté, es mucho más robusto, en especial en los extremos proximales y distales con respecto al fémur. Esto también se hipotetiza o se teoriza que puede estar relacionado con un hábito de vida fosorial. Es decir, estos lugares es donde se anclajan los músculos y tendones de todo lo que viene siendo el sistema locomotor de los miembros anteriores. Entonces, se ha propuesto que también puede estar relacionado con eso. Y otra propuesta es que ese gran desarrollo de esos procesos también está influenciado por el comportamiento, ¿sí? Ahora bien, respecto a lo que vimos antes de las patologías, hay un montón de ejemplares de dentarios y de cráneos completos de Priosfenodon abelasi, algunos están bajo preparación, pero en ninguno de ellos se ha detectado ningún tipo de patologías similares a la de Clevosaurus brasilensis, que según los autores planteaban, están relacionadas con esto que viene siendo las heridas producidas por enfrentamientos intraespecíficos, intrasexuales. Todos estos son casos de dentarios que ya han sido preparados y ya han sido descritos, pero en ninguno de ellos se ha podido observar esta paleopatología. Lo que se puede ver, que por ejemplo en B, en F o en E, que es una porción ventral de la parte anterior del dentario como que sobresale ventralmente, en realidad eso es un proceso que es el proceso del mentón. Y en la siguiente imagen estamos viendo los mismos dentarios, pero no en vista lateral, sino en vista medial, para observar la superficie de contacto entre las dos sínfisis de los dos dentarios. Y de nuevo se puede observar que no presentan ningún tipo de patología. Entonces, la duda o la incógnita que queda presente es si en realidad esto se corresponde con un sesgo preservacional o un sesgo de selección respecto a
justo lo que se preservó y justo lo que nosotros pudimos colectar y preparar, o si es representativo de la paleoecología original de la especie. Esto solamente se va a poder responder a medida que se preparen más materiales y se sigan trabajando, porque de nuevo hay un montonazo. Entonces, como conclusiones, discusiones y conclusiones, los encuentros intraespecíficos e intrasexuales de Prioceno nabelaci pudieron haber sido parecidos a los presentes en los varanos, por ejemplo, en donde consiste más que en el causar daño al oponente mediante mordiscos o zarpazos, más bien consistían en enfrentamientos de alto contacto físico en el cual el objetivo final es dominar forzosamente al oponente y inmovilizarlo con el suelo o forzosamente darlo vuelta. Esto es sustentado por el gran tamaño corporal que presenta Prioceno nabelaci, la disparidad de tamaño entre los miembros anteriores y posteriores, que son, como comenté, iguales o mayores, el húmero con respecto al fémur, la conducta conocida agresiva en los enfenodontes actuales y, como mencionamos también previamente, en algunos ejemplares fósiles, y la ausencia de patologías en el dentario, lo cual se corresponde con que el principal medio de intimidad o de descorazonar al individuo oponente es a través de mordiscos. De nuevo, como conclusión general, será a través de preparar más materiales y hacerle estudios más específicos respecto a las trazas presentes en los elementos o la presencia de paleopatologías, los que puede arrojar un poco más de luz en el asunto. Pero, por lo que presentamos en esta publicación, es muy probable que Prioceno nabelaci haya tenido comportamiento agonístico, más allá de que sea territorial o no. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Matías, felicitaciones por tu excelente charla. Mi pregunta es la siguiente. La falta de patologías en el dentario también podría ser posible porque Priosfenodon haya tenido el comportamiento de un cleptoparásito. Puede decirle el tamaño de su cuerpo. ¿Tú qué opinas? Sebastián, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. De hecho, es una pregunta muy interesante. Para serte completamente honesto, no he estudiado tanto respecto a las relaciones interespecíficas que se relacionan con la simbiosis o lo que viene siendo el parasitismo, etcétera, etcétera. Así que no sabría qué decirte. ¿Podría ser una posibilidad? Podría ser. Pero de nuevo, solamente lo vamos a poder aclarar mejor al analizar más de estos materiales, prepararlos bien y poder desarrollar estos análisis con un poco más de profundidad. Así que, discúlpame, pero en realidad esa es la respuesta que te puedo dar.